Boa noite. Os meios de comunicação de massa, principalmente a publicidade e a televisão, empurram os latino-americanos para a homogeneização total que interessa ao mercado global. Mas o que os meios de comunicação comunicam transforma-se pela mediação realizada nas favelas e nos bairros da periferia, nos clubes e nas organizações comunitárias, na família e nos conjuntos musicais, entre tantas outras instâncias. Essa transformação permanente é o foco do convidado desta noite do Roda Viva, o professor e pesquisador espanhol Jesús Martín Barbero, um dos mais importantes estudiosos de comunicação na América Latina. Dos meios às mediações foi publicado na Colômbia em 1985. O livro mescla antropologia, sociologia, estudo de comunicação e análise política e é a síntese do pensamento do espanhol Jesús Martín Barbero, que mudou para a Colômbia em 63 e desde 2000 vive no México. Formado em filosofia, Martín Barbero mergulhou nos estudos da linguagem em busca de explicação para a cena comum em nossas cidades, de casebres em ruas de barro onde falta o esgoto que já existia na Roma de César, mas não a antena de TV sobre o teto de zinco. Deixando de lado o preconceito elitista da direita e a racionalidade esquemática da esquerda, Martín Barbero buscou demonstrar que os meios de comunicação de massa, como o cinema, o rádio, a música e a imprensa, tiveram um papel tão decisivo quanto o populismo na formação da nacionalidade latino-americana. Para ele, o sucesso do cinema mexicano não decorre só da competência de seus realizadores, mas do fato de seus espectadores se reconhecerem diante da tela grande. O crescimento das tiragens dos jornais populares e sensacionalistas tem muito a ver com a preservação do melodrama com que seus leitores se identificavam. O êxito da música negra brasileira que escapou do gueto dos morros e terreiros para conquistar o asfalto é outro exemplo da mediação que, segundo ele, altera o sentido dos produtos culturais de massa. No final do século XX, quando a hegemonia norte-americana disseminou seu estilo de vida pelo planeta fora, Martín Barbero ainda enxerga rastros dos dominados no protagonismo das mulheres como esposas e mães, no grafite dos muros, na mescla de rock e ritmos tradicionais que agitam a juventude de nossas periferias. Nesse cenário, a massificação televisiva continua a ser modificada pelo fato de ser assistida em família e de preservar em outro meio o melodrama que fez o sucesso do romance de cavalaria e da literatura de cordel. Em resumo, o popular, para Martín Barbero, não é algo externo ao massivo, mas sobrevive dentro dele. Na sociedade de massas, são massivos o sistema de educação, as formas de representação e participação política, os modelos de consumo e até a religião. Nessa sociedade, o popular se esgueira pelas brechas da mídia e, em determinados momentos, explode nas ruas e na telinha, como na grande celebração que marcou a agonia e a morte do presidente Tancredo Neves. Para entrevistar o professor Jesús Martín Barbero, nós convidamos Daniel Pisa, editor executivo e colunista do jornal O Estado de São Paulo. Lalo Leal, jornalista, sociólogo, professor da Escola de Comunicações e Artes da USP e integrante da ONG TV. Maria Imaculata Vassalo de Lopes, professora da ECA USP, presidente da Comissão de Pós-Graduação da Escola da Universidade de São Paulo e autora do livro Vivendo com a Telenovela. Silvia Borelli, professora de pós-graduação em Ciências Sociais da PUC, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que também coordena pesquisas e escreve sobre o tema mídia e cultura, e é também autora do livro Vivendo com a Telenovela. Lauro César Muniz, dramaturgo e roteirista. Eugênio Butti, crítico de televisão e colunista do jornal Folha de São Paulo e do Jornal do Brasil, e também professor da Faculdade Casper Libero. Roseli Fígaro, jornalista, professora da Escola de Comunicações e Artes da USP e editora da revista Comunicação e Educação da ECA, autora do livro Comunicação e Trabalho. E Gabriel Prioli, diretor da TV PUC São Paulo, crítico de TV da revista Época e presidente da Associação Brasileira de Televisão Universitária. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília. Infelizmente, hoje ele não permite a participação do telespectador porque está sendo gravado o programa. Boa noite, professor. Boa noite. Eu queria começar pelo final do seu livro, esse livro dos meios às mediações, em que o senhor menciona uma cena que os brasileiros mais velhos, digamos assim, já se passam aí mais de 15 anos, 17 anos, lembram muito bem, que foi a morte do presidente Tancredo Neves,
e a grande comoção nacional que tomou conta das ruas de São Paulo e levou 4 milhões de pessoas às ruas. E o senhor cita esse exemplo como um exemplo justamente dessa interferência ou dessa penetração do popular nas brechas da televisão eletrônica. Eu queria que o senhor explicasse melhor o que é que o senhor quis dizer com isso. De alguna manera, los medios de comunicación tomaron la enfermedad terminal de Tancredo Neves como un acontecimiento nacional. Pero lo interesante es que mientras los medios escritos simulaban una cierta objetividad respecto a lo que sucedía tanto en la vida de Tancredo Neves como a su alrededor, su entorno, la televisión prefirió ver esto desde la sensibilidad, la emoción, el sufrimiento, la tensión que vivían las masas populares. Para mí fue muy revelador estas dos grandes matrices culturales que yo trabajaba a lo largo de todo el libro. Esta matriz ilustrada que de alguna manera pretende distanciarse para enseñarle al pueblo lo que debe saber, porque el pueblo no sabe lo que quiere saber, ni lo que necesita, llevándolo un poco a un extremo de oposición, con la manera como la televisión se involucra con estas dimensiones emocionales, con estas dimensiones sentimentales, con estas dimensiones no controlables por la razón, pero que no son irracionales, porque forman parte de la constitución del ser humano. Y me pareció que en aquel momento la televisión permitía acercarse mucho más en profundidad a lo que simbolizaba Tancredo Neves para la gente, que aquel reporte médico que en términos científico-técnicos explicaba cómo estaba el cuerpo de Tancredo Neves. Porque lo que interesaba a la gente era la salud de Tancredo. Pero esta salud no era solamente su cuerpo. Y esta mezcla, que es lo que me interesaba, como una especie de hecho a la vez político y a la vez simbólico de estas dos grandes maneras de abordar la relación de la gente con los medios y también la relación de la gente con la vida política del país. E o senhor acha que esse tipo de situação perdura hoje em dia, 17 anos depois, quando os meios de comunicação estão cada vez mais globalizados, quando a fórmula única cada vez mais parece determinante? Isso continua a existir na televisão, por exemplo? Está sufriendo transformaciones. Hay una tendencia a uniformar. El marketing pretende racionalizar las variables para controlar las reacciones de los públicos. Pero yo soy de los que pienso que esto está empobreciendo la capacidad mediadora de los medios de comunicación. Y no estoy tan seguro que esto esté produciendo un mayor negocio. Y todavía yo sigo defendiendo con un concepto brasileño que los medios tienen brechas. Y que por más que tratan de racionalizar términos de marketing, su influencia sobre la gente,
lo que la gente ve en la televisión, lo que la gente piensa a partir de lo que ve en la televisión, o lo que escucha en la radio, lo que lee en la prensa, nunca va a ser controlado. No que no haya ciertos grados de control, lo hay, pero nunca va a ser controlado en la medida en que los comerciantes creen que controlan. Ellos tienen que crear en la gente la sensación de que son comprendidos y de que son satisfechos. Pero en realidad, lo que muestran nuestras sociedades es que la gente vive en el desconcierto más profundo, que ni son comprendidos y mucho menos son satisfechos. Si no, no tendríamos la situación que tenemos con los poderosos medios que tiene Brasil, con los poderosos medios que tiene Colombia. Nuestros países no tendrían los conflictos sociales, no tendrían la rebeldía, no tendrían la desesperación, cuando los medios todo el tiempo están hablando de una falsa satisfacción, esperanza, tranquilidad, estabilidad. Lo que viven nuestros países es la inestabilidad más grande, la desesperanza más grande. Lo que quiero decir es que este control ha aumentado con la globalización, pero que esto no está, no se puede analizar simplemente como que en el mundo de la vida de la gente está sucediendo lo mismo. Ahí el comercio simula, recordando una vieja fórmula muy fuerte de Pierre Bourdieu, que decía: los maestros simulan que enseñan y los alumnos simulan que aprenden. Yo creo que hay un poco de esto en esta relación de los medios con la gente. Professor, pelo que eu compreendi dos seus escritos sobre os cenários das grandes cidades, o senhor diz que as cidades não são mais lugares de encontro, mas lugares de fluxo, de automóveis, de redes, de informações. Seria, então, os meios de comunicação, especificamente a televisão, esse novo espaço público? A ver, nunca hay que llevar al extremo la pérdida de la ciudad como lugar de encuentro. Todavía la ciudad sigue teniendo lugares de encuentro. Yo diría que aquí la diferencia de clase social es importantísima. Sectores populares se encuentran todavía en las plazas de sus barrios, bailan juntos, hacen fiesta, tienen muchas formas de contacto. Todavía en el mundo latinoamericano el espacio público es importante, la colectividad cuenta, ¿sí? En esto no podemos dejarnos llevar por lo que se escribe en Estados Unidos. La soledad del individuo en Estados Unidos no tiene nada que ver con nuestras soledades, son maneras de estar solos, distintas. También nosotros estamos solos, pero de otra manera. Estamos solos, pero mucho más en medio de la muchedumbre y conviviendo con la gente. Entonces, primero, no es que haya desaparecido la ciudad como lugar de encuentro, de clase media alta, mucho menos. Vivimos en conjuntos en los que ni siquiera sabemos cómo se llama el vecino que vive en el mismo patamar, a la puerta de al lado, ¿sí? Pero esto es otro problema. Yo sí creo que en alguna forma los medios vienen a sustituir y, andando el tiempo, han entrado a constituir un nuevo espacio de encuentro. Esto de que cuando millones de brasileños están viendo la misma telenovela, están formando una especie de comunidad, es un hecho. Hay una comunidad emocional, hay una comunidad de intriga, hay una comunidad de desafíos, de problemas, de formas de mirar esta telenovela. Una comunidad plural. O sea, así como es de uniforme el texto de la telenovela que están viendo, no es nada uniforme el modo como la gente lo ve, pero hay una cierta comunidad, de tal manera que, yo he dicho muchas veces que después de tanto estudiar la telenovela, lo que yo aprendí en una larga investigación fue que la gente
disfruta mucho más la telenovela cuando la cuenta, cuando tiene ocasión de contarla, que cuando la ve. Y esto es clave, digo, porque entonces entendemos que este espacio público de los medios, especialmente de la televisión, es un espacio público no solo cuando hace las veces de espacio público, cuando hace el debate político de las elecciones o cuando hay grandes debates. No, es como la televisión pone la agenda y cómo la televisión pone los temas a partir de los cuales la gente se relaciona. Entonces, no es tanto el medio ahí, que es el espacio público, sino esta comunidad que se engendra a través de los medios. Profesor. Y que hace que la gente, cuando se encuentran hablando de lo mismo, se encuentran protestando contra lo mismo, se encuentran con miedo a lo mismo. Por ejemplo, termino esto, estamos además convencidos de que los medios multiplican por 10 la inseguridad real de nuestras ciudades. Pero la sensación de la gente es que es 10 veces más grande. En este sentido es un espacio público donde la gente tanto se libera como se carga. Professor, eu me lembro, na década de 80, a teoria das brechas, nós discutimos muito isso aqui no Brasil, e era um momento, para toda a América, para parte da América Latina, para o Brasil principalmente, um momento de esperança na redemocratização do país. Eu acho que isso tinha tudo a ver com aquele momento político. Hoje, passado todo esse tempo, o senhor não acredita que essas brechas, e mesmo as mediações, diante da alta concentração dos meios de comunicação, cada vez mais, e no caso brasileiro com uma particularidade, dado o poder específico da televisão em relação aos outros meios. Hoje a televisão está praticamente em todos os domicílios brasileiros, enquanto a tiragem dos jornais diários não chega a 5 milhões. A TV por assinatura não passou dos 3,5 milhões. Então o poder dessa televisão, ela não estreitou muito essas brechas e hoje essa concentração não impede um pouco essa ideia de uma melhor elaboração dessas mediações ao que o senhor se refere? Sí, sí, yo estoy convencido que los espacios de sesgo, de alternativa, de experimentación, de contradicción, se han estrechado. Estoy completamente de acuerdo. Pero, a la vez, la vida social crea nuevas formas de disidencia, empezando por lo que los politólogos ya en aquellos años llamaban la desafección. Cuando la gente sigue haciendo el rito político, pero ya no cree. ¿Sí? Entonces hay una forma exterior de acompañamiento de lo que los medios proclaman, pero en realidad mucha gente no está sintiendo aquello como suyo. Lo que quiero decir es esto. Del lado de la industria de los medios hay, indudablemente, una concentración como jamás habíamos pensado que se podía llegar. Cuando Armand Matelar, desde Chile, a finales de los años 70, hablaba de aquello era un juego de niños comparado con lo que tenemos en este momento. O sea, la concentración que han logrado Murdoch por una parte, por otra parte Bertelsmann, la alemana, que ya están juntando todos los medios. O sea, los empresarios de las editoriales le tenían un cierto asco a la televisión. Hoy ya no hacen asco a nada. Ya no hay ascos entre unos medios y otros, entre unas industrias culturales y otras. Cada vez más están transversalmente fundidas en una lógica de comercialización donde las cosas cuesten cada vez menos
y renten cada vez más. Esta es la pura verdad. Sin duda. Pero digo, aquella idea de brecha no tenía que ver solo, si yo entendí bien la teoría brasileña, no tenía que ver solo con lo que pasaba dentro de los medios, sino con lo que la gente buscaba, con lo que la gente deseaba, con las expectativas. Yo diría que Brasil hoy vive un momento extraordinariamente abierto en este sentido. Yo diría que hay el hecho de llegar a donde ha llegado, no solo ganar la primera vuelta a Lula, sino llegar donde ha llegado el PT en términos, para mí como extranjero, de alcaldías, de gobernaturas, la presencia en el Congreso, significa que aquellas brechas siguen en parte abiertas porque la gente sigue sintiéndose movilizada por una necesidad de cambio vital. Es mucho menos ideológico que lo que era en aquellos tiempos. Había una mediación ideológica que hoy hay mucho menos. Hoy tiene mucho más que ver con la vida cotidiana de la gente. Sí, el partido sabe traducir para los empresarios por una parte, pero para el ama de casa por otra, para los jóvenes por otra, es porque, repito, de alguna manera su relación con lo que dicen los medios no es lineal, no es uniforme, siguen existiendo esas brechas, pero con otras formas. O sea, repito, del parte de la industria, indudablemente hay un cierre, pero de parte de la sociedad hay una apertura com modalidades muito distintas àqueles tempos. Professor, pegando então essa linha, eu queria trazer assim para a sua contribuição aos estudos, principalmente de comunicação na América Latina, baseado exatamente nesse novo aporte que é complexificar, quer dizer, um pensamento muito mais complexo, seja daquilo que a gente fala do ângulo da produção como do ângulo da recepção. Parece que nós, envolvidos em comunicação de alguma maneira, temos até dificuldade de vermos que se tratam de lógicas diferentes, mesmo dentro desse processo assim extremamente duro de concentração. O que é preciso que essas, vamos dizer assim, essas empresas ou esses grupos tem que lidar com um mundo cada vez mais fragmentado, diversificado, novos, por exemplo, como se chama, os novos nomadismos, quer dizer, todas essas migrações, reconstruções de identidades, jovens, a questão da nação, a questão de geração, a questão de gênero. Então, quer dizer, isso tudo parece que num ambiente atual, quer dizer, explode de tal maneira que impede que a gente realmente veja uma coisa, quer dizer, aborde isso de uma maneira redutivista. Então, eu queria que falasse um pouco do seu trabalho na América Latina, explorando um pouco mais dessa questão das brechas, mas principalmente das mediações, do mundo da vida, que é propriamente aonde os estudos de recepção, em que você foi efetivamente, quer dizer, um grande incentivador, inauguração desses novos olhares, como a gente diz, dessas novas mudanças de perguntas até e de posturas diante dos objetos de estudo da área de comunicação, e isso não apenas de estudos teóricos, não, porque estarão presentes na sala de aula na formação dos comunicadores que depois irão para jornais, para a televisão, que a gente está falando, quer dizer, nós não podemos abstrair, quer dizer, quem é essa televisão também. Queria que falasse um pouco. Eu creo que esto plantea una relación con la pregunta anterior, en este sentido. Ahora, escuchándoles, yo quiero que me cuenten de una cosa. La vida de los individuos en Occidente está volviéndose mucho más compleja, en la medida en que las grandes instituciones de la modernidad, la política, el trabajo, la escuela, están viviendo unas crisis de fondo. Política, no hace falta abundar mucho en esto. El trabajo, la transformación de las condiciones de trabajo.
la cuasi tendencia a la desaparición de tiempo completo para toda la vida, los trabajos por proyectos, por tiempo limitado, toda esta precariedad del trabajo de cada vez más millones de gentes, toda esta reconformación de las empresas, del modelo empresarial, que ya no está hecho para que alguien haga una carrera al interior de la empresa, porque aquello suponía una vida. Y la manera como la escuela, el sistema educativo,